Bueno, estamos con Francisco Nicosia, vive en Buenos Aires, Argentina, toca los sintetizadores. En 2017 saca su primer álbum en solitario. En este mismo 2020 sale su segundo álbum. Desde el 2006 está con Klaus, una gran banda argentina, a la que admiro mucho, y banda electrónica, ¿no? Que todos los que estamos en la movida electrónica, sobre todo en Argentina, la admiramos mucho. Y además, obviamente, tenerte a Francisco ahora en Cyclical Dreams con el disco Cuentos Fantásticos es un verdadero honor. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿Cómo llegás a la música electrónica y a los sintetizadores? Bueno, mira, a la música electrónica llegué prácticamente desde que nací, desde que estaba en la cuna. ¿Por qué? Porque dio la casualidad que, bueno, tanto mi padre como mis dos hermanas, bueno, y mi madre también siempre fueron muy melómanos. En mi casa siempre se escuchó muchísima música desde que yo tengo memoria. Y bueno, mi padre ya en aquel entonces y mi hermana más grande tenían discos de Vangelis y Jean-Michel Jarre. Y bueno, me acuerdo que por una cuestión de que no sé si yo sería un niño muy llorón o qué, para dormirme, mi hermana me ponía generalmente los conciertos en China o Equinoccio. Y si bien es muy difícil poder hacer como una afirmación de que a esa edad uno entiende, o en ese momento de la vida uno entiende lo que está ocurriendo a nivel sonoro, el recuerdo que yo tengo de aquel entonces y de los primeros años de mi vida es que cada vez que escuchaba ese tipo de sonoridad, a mí me pasaban muchas cosas. Era como que el cuerpo me vibraba de una manera muy particular y empecé a darme cuenta que todo ese tipo de sonoridad que yo realmente no sabía qué era, no sabía de dónde venía, alguna que otra vez por ahí escuchaba a mi hermana o a mi papá hablar de que era música que la hacía una persona sola, que no era una orquesta. Bueno, a mí me empezó a generar como todo un halo de misterio que, bueno, me llevó como a empezar a preguntarles a ellos quiénes eran estas personas y qué hacían, viste, como uno inocentemente de chico pensando que, bueno, que no sé, mi hermana o mi papá me iban a poder contar cómo grababa o cómo hacía la música Vangelis o Jean-Michel Jarre. Y bueno, mi papá me decía, no, es como una música hecha con unos instrumentos que se llaman sintetizadores y la persona es como que trabaja sola en un estudio y graba todo y hace todo. Y bueno, a mí eso es como que realmente me apabulló, porque claro, la concepción que yo ya tenía de la música era mi hermana, por ejemplo, la del medio tocando el piano, o escuchando música clásica, o mi mamá escuchando alguna que otra música melódica, pero siempre pensando en el formato de la orquesta y de varios músicos interactuando. Pero claro, esto era algo totalmente diferente porque lo que yo me imaginaba era como una especie de persona en un estudio encerrada con un montón de aparatos con los que hacía ese tipo de sonidos que a mí siempre me llamaron tanto la atención. Entonces, así fue como por medio de mi hermana que estudiaba piano y tocaba el piano, yo empezaba como a meterme en el piano y a tratar de imitar lo que ella hacía y al mismo tiempo muchas veces abría el piano para ver adentro cómo era. Y, y bueno, aproximadamente a los 7 8 años se me dio por empezar a generar mis propias composiciones. Obviamente no tenía teclado, no tenía nada.
y lo que hacía era como, mi papá tenía una radio de las antiguas donde vos podías mover el dial y se escuchaba el traspaso de una estación a otra de radio, ¿no? Se generaba como esa frecuencia, ese ruido típico de las FM, AMs antiguas, y el grabador al mismo tiempo, sin que yo me dé cuenta, tenía un defecto que era que grababa a baja velocidad, era un grabador a cassette. Entonces lo que yo hacía, grababa las interferencias, ponía rec en el cassette, entonces con el dial iba grabando la radio, pero en vez de grabar una estación fija, iba grabando el sonido de las interferencias, que era algo que a mí me parecía fantástico. Claro, cuando lo escuchaba, se escuchaba una cosa totalmente deforme porque grababa a baja velocidad. Entonces imagínate ese sonido muy de modulación, escuchado encima en cinta a baja velocidad, bueno, me provocaba como una cosa alucinante que decía, bueno, esto lo estoy haciendo yo, está pasando. Y bueno, y así es como empezaba a generar mis composiciones con cassette, les dibujaba, les hacía un dibujito, les escribía un nombre como si fuesen discos que yo hacía, y bueno, así poco a poco me fui metiendo en la música, llegó la música electrónica, digamos, por decirlo de alguna manera. Bien, además de Vangelis o Jean-Michel Jarre, nombrame algún otro más que sea como artista favorito, que así. Y mirá, yo a veces, o sea, es muy variado en realidad, porque en realidad fue una época de muchísima música, mi niñez. Entonces, aparte de ellos dos, te puedo hablar de la Electric Light Orchestra, de los Beatles, de Paul McCartney como solista, de Yes, de Genesis. O sea, fueron todas bandas y solistas que de alguna u otra manera, hoy casi a mis 40 años, me doy cuenta que tienen mucho que ver y tuvieron mucho que ver en mi formación musical. Aún pensando, no sé, en un músico solista como Paul McCartney, que vos decís, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la música electrónica? Bueno, pero cuando te pones a pensar hay un montón de cosas que están relacionadas y que tienen que ver. O sea, Paul McCartney en 1980 hizo un disco solista prácticamente con sintetizadores. Entonces, de alguna u otra manera había una conexión. Después, con el correr del tiempo, obviamente, me fui expandiendo y fui conociendo muchísima más música dentro del campo electrónico y ambient también. Pero te podría llegar a decir que mis pilares básicos fueron y son al día de hoy Vangelis y Jean-Michel Jarre. Bien. En el estudio, ¿cómo solés grabar en tu estudio, en tu casa o donde grabes? ¿Usás la computadora? ¿Qué sintetizadores usás? Mira, yo en mi estudio, en Larnaca, que digamos es un home studio. La verdad que el concepto que tengo de grabación es exactamente el mismo que cuando tenía 8 años, con la diferencia de que cuando tenía 8 años no podía lograr un multipista. Pero básicamente yo tengo todo conectado a la consola, es una consola Firewire, la tengo conectada a la computadora y digamos que tengo todos los instrumentos a mano, cosa de que cuando se me viene una idea a la mente, no tenga que hacer como demasiados artilugios de conexión y se pierda ese momento. ¿Me entendés? Que muchas veces muchas veces la tecnología tiene como esa dicotomía. Al menos es algo que me pasa a mí, como que por un lado tenés todas estas riquezas de herramientas, de accesibilidades, y por otro lado hay veces que ocurren cosas que son toda una seguidilla de pasos o de trabas, por decirlo de alguna manera, que hacen que la idea medio se diversifique. Entonces yo lo principal que quería tener era todo conectado y tener todo permanentemente sonando, cosa de que cuando yo necesite grabar algo, que generalmente grabo prácticamente sin cortar, o sea,
Cuando se me viene alguna idea a la mente, grabo todo seguido, voy generando el multipista y después, obviamente, hago la mezcla en vivo y por ahí en algún momento le hago alguna que otra masterización. En el caso de mi primer disco, de Imantación, digamos, decidí que el disco lo mezcle Ernesto en La Siesta del Fauno y que lo masterice Pablo Gil. Porque realmente, bueno, conociéndolo a Ernesto, que él ya me conoce desde hace muchos años a mí, y es como que hablamos en el mismo idioma en cuanto a lo que implica la mezcla del campo sonoro, ¿no? Porque hay veces que, digamos, podés ser una persona que mezcla excelentemente bien, pero hay determinados tips de este tipo de música que una persona que ya tiene el oído educado para determinados tipos de sonido provoca que realmente yo con Ernesto a la hora de mezclar prácticamente no le tenga que decir, mirá, no, esto quiero que tal cosa, es como que ya nos entendemos. Entonces, bueno, el primer disco decidí encararlo de esa manera, el segundo disco que saqué ahora en marzo también, y me parece que, bueno, los resultados fueron, al menos para mí, fueron muy positivos. O sea, fue muy positivo el hecho de poder mantener ese espíritu de grabar como cuando era niño, en mi estudio, en mi casa, pero bueno, dando un paso más adelante de poder mezclarlo en otro lugar y masterizarlo en otro lugar. Muy bien. Una última, así breve, ¿qué opinión tenés sobre la música electrónica en la actualidad? Mira, yo creo que hay muy buenas propuestas. Creo que hay infinidades de artistas que realmente tienen una búsqueda muy profunda, muy interesante. Creo que, bueno, o sea, yo por ahí lo que pienso es que tal vez todo está muy destinado, o sea, la música electrónica es como que en estas épocas se lleva generalmente siempre a lo dance, a lo bailable. Eh, Creo que hace falta de alguna manera, o a mí me gustaría también no olvidarnos de los orígenes, ¿no? O sea, como también dar lugar y también tener lugar a mantener ese espíritu eh, de lo que es la música electrónica inicial, ¿no? Ese espíritu de lo paisajístico, lo ambiental. Eh, Me parece que con esto no quiero decir que la música dance, o sea, para mí sea problemática, o mucho menos, porque, o sea, de hecho hay DJs que hacen cosas realmente alucinantes, hay gente que toca con pista y al mismo tiempo toca encima de las pistas y hace cosas realmente maravillosas, no te diste cuenta, estás moviendo el cuerpo y al mismo tiempo estás escuchando toda una producción fabulosa. Bueno, nos ha pasado el año pasado con Klaus que hemos tenido algunas fechas en Niceto y en determinados lugares, digamos, de pista. Eh, y yo la verdad que, bueno, escuchaba gente que hacía cosas muy interesantes, ¿no? Y creo que hoy justamente la riqueza de este momento es que hay millones de medios para poder producir y hacer música, o sea, es como que las cosas se unificaron de tal manera que, por un lado, para hacer música electrónica no es que tenés que tener sintetizadores analógicos y una pared modular, y al mismo tiempo, si haces música con un celular, no sos, digamos, un músico amateur, ni mucho menos. Entonces me parece que ese momento realmente es hermoso, porque hoy en día hay gente que está haciendo cosas interesantísimas. Sí me gustaría que haya también espacio
para cuando uno por ahí tiene ganas de bajar un poco los decibeles, ¿no? Y estar un poco más en conexión con otras cosas. Muy bien, perfecto. Así que un honor tenerte, Francisco, en Cyclical Dreams, con el último disco Cuentos Fantásticos. Para nosotros es un placer tenerte porque sos un músico que también admiramos, de tu paso por Klaus también. Así que es genial, genial tu música, nos encanta. Bueno, muchas gracias, lo mismo digo, y bueno, lo que ustedes están haciendo, la verdad que está buenísimo, la propuesta de ustedes es interesantísima, y bueno, los artistas que también están en el sello son maravillosos. Bueno, casualmente estuve viendo lo último, la entrevista a Roberto Marconi, bueno, que también su disco es fabuloso. Creo que, bueno, justamente lo de ustedes era como una especie de ventana que se abrió, que era necesario que se abra y que es muy necesario. Sí, un poco es lo que decís en la última respuesta tuya, es un poco, viene a esto también Cyclical Dreams, a tratar de darle esta especie de aire o de juntarnos y de que haya músicos que estamos un poco en la misma y darle un poco de espacio también a este tipo de música. Así que bueno, Francisco, mil gracias, Totalmente. un placer tenerte en Cyclical Dreams. Bueno, a vos.